Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí un gusto nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes. Les saluda su amigo en Cristo, Óscar Martínez. Quiero invitarlos en esta oportunidad que para iniciar este momento de devoción nos podamos dirigir al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Así que los invito a que podamos orar. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Queremos implorarle que en su bendito amor, misericordia, usted pueda darnos el conocimiento, la sabiduría necesaria para poder comprender su meditación de su palabra que hemos de desarrollar en esta hora. Ayúdenos a comprenderla y bendiga también a los amigos que nos ven por medio de este devocional. En el nombre de Jesús lo imploramos y agradecemos todo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a seguir la secuencia de lo que estudiamos el día de ayer, las consecuencias del pecado. Ahora vamos a estudiar el tema que lleva por título las consecuencias de oponerse a los planes de Dios. Bien, si ustedes recuerdan, el día de ayer hablábamos acerca de las consecuencias que había tenido el hombre por el pecado que había cometido para con Dios. Ahora, hay una consecuencia también de oponerse a la voluntad de Dios. Si bien es cierto, la consecuencia del hombre había sido que experimentara muchas emociones viles, emociones no agradables. Ahora vamos a comprender algo muy importante, cómo el hombre fue destituido de los planes de Dios por haberse opuesto a su voluntad. Vamos a basarnos en el texto que encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 3, versículo número 13. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Si bien es cierto, hermanos, lo que muchas veces encontramos en la Biblia al momento de enfrentar al transgresor o enfrentar al opositor, siempre es una excusa. Siempre que nosotros queremos ser librados de algo que hemos cometido y estuvo mal, siempre buscamos a un culpable. Siempre tratamos nosotros de quitarnos la culpa para poder entregársela o otorgársela a alguien más, como lo sucedió en el principio con nuestros primeros padres. Cuando se le pregunta a Adán qué era lo que había sucedido, por qué él había experimentado el miedo y le pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé diciendo no comieres? ¿Cuál fue la respuesta que él dio? La compañera que me diste por mujer me dio y comí. Entonces, ¿y cuál fue la respuesta de la mujer? La serpiente me engañó y comí. Los dos buscaron un culpable. Ahora, noten esto. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia? Si bien es cierto, al hombre se le había prometido algo, al hombre se le había dado un plan que él debía de seguir. La, la pluma inspirada nos dice que el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Ese era el plan de Dios. Recordemos que cuando Satanás se rebeló en el cielo, se rebelaron juntamente con él la tercera parte de los ángeles. Y posteriormente ellos fueron arrojados a la tierra y ya no fueron recibidos más en los atrios celestiales. Ahora la pregunta es, ¿quiénes iban a ocupar esos lugares que habían dejado los ángeles caídos? Iba a ser obviamente la familia humana. Pero, ¿qué sucedió? El día de mañana, si el Señor nos presta la vida, vamos a estudiar cómo eso cambió totalmente. Sin embargo, podemos entender que los planes de Dios en este momento fueron totalmente frustrados. Fueron cambiados a consecuencia del pecado del hombre. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Tenía que pasar sí o sí la prueba, pero de él dependía, del libre albedrío que Dios le había dado, si él iba a obedecer o iba a ser desleal a la voluntad de Dios. Si hubiera soportado la prueba, habría instruido a sus hijos solamente en un sendero de lealtad. Pero ahora, queridos hermanos,
podemos ver para los que son padres, educar a los hijos es un desafío en este último tiempo. ¿Por qué? Porque tantas atracciones, tantas situaciones que el mundo comienza a introducir en la mente de las nuevas generaciones, hay un punto en el que incluso las sociedades modernas están diciendo que no se le debe de inculcar ningún conocimiento de alguna religión a los hijos, porque eso va en contra de las leyes de la niñez. Imagínense, leyes que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué dicen las sociedades? Que no se le instruya en nada referente a algo religioso, porque él debe de decidir cuando ya sea una persona adulta. Y es ahí donde muchos padres, ¿verdad?, que hacen caso a las leyes terrenales, a las autoridades, a las sociedades modernas, dejan de inculcarle lo más importante a sus hijos, que es la educación, a la obediencia a Dios. Y es ahí ahora, ¿verdad?, que es un desafío total la educación de los hijos cuando no hay temor de Dios. Adán, lastimosamente, no instruyó a sus hijos a un sendero de lealtad, sino que por las consecuencias del pecado, los hijos buscaron sus propios caminos. Dice el libro de Eclesiastés, y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos buscaron sus propios caminos. ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer lo que a él le place. Y todo esto es, ¿verdad?, consecuencia de oponerse al plan de Dios. Ahora, Satanás, el príncipe caído, tuvo celos de Dios. Por medio de su sutileza, astucia y engaños, estaba decidido a derrotar el propósito divino. Se acercó a Eva no bajo la forma de un ángel, sino como una serpiente sutil, astuta y engañosa. Y de esta forma, ¿verdad?, logró convencer a Eva. Logró convencerla, logró persuadirla. Cuando nosotros leemos historia de la redención, los invito a que puedan leer ese libro. Ahí encontramos la historia de la caída del hombre y encontramos cuál fue la sutileza, cuál fue la artimaña, la astucia que utilizó la serpiente para poder así obtener la atención de Eva. Ahora, le habló con una voz que parecía provenir de una serpiente. Mientras Eva lo escuchaba, las advertencias que Dios le había hecho se esfumaron de su mente. Y noten esto, muchas veces Satanás tratará de hacernos creer que las cosas que Dios nos ha inculcado es algo que no vale la pena considerar. Muchas veces Satanás, con su astucia, con sus falacias, con sus concupiscencias, hará que se pierda de vista todas esas restricciones que muchas veces tenemos, o todos esos consejos que el Señor nos ha dado mediante su palabra. Satanás tratará de una u otra manera alejarlas de nuestra mente para que puedan ocuparse pensamientos solamente de continuo al mal. Ella cedió a la tentación y al tentar a Adán, él también olvidó las advertencias de Dios. Así, él creyó a las palabras del enemigo de Dios. Y lastimosamente, los planes que Dios tenía cambiaron. La mentira de Satanás a Eva, no moriréis. Noten esto. En los estudios anteriores se explicaba, ¿verdad?, cómo esta serpiente, el diálogo que había tenido esta serpiente para con Eva y cómo utilizaba sus artimañas para hacerle creer que no iban a morir. La mentira de Satanás a Eva, no moriréis, ha resonado a través de los siglos, de generación en generación. ¿Qué es lo que dice ahora el mundo? De algo vamos a morirnos. Ya no le temen a la muerte y comienzan a vivir perdidamente. Pero es importante considerar nuestra vida, como dice el apóstol Santiago, es como neblina que aparece por un poco de tiempo, luego desaparece. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la vida que el Señor nos da? ¿La estamos aprovechando para prepararnos para cuando Cristo venga? Adán y Eva, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y un ángel con una espada de fuego guardó el camino hacia el árbol de la vida a fin de que la desleal y desobediente pareja no tuviera acceso a él e inmortalizara de este modo la transgresión. Noten esto. Muchas consecuencias las que tuvieron que padecer nuestros primeros padres a consecuencia del pecado, a consecuencia de oponerse al plan de Dios.
Número uno, perdieron su divinidad, perdieron su naturaleza divina. Número dos, ahora estaban destinados a la muerte. Número tres, fueron destituidos de su hogar. Número cuatro, no, le fue vetado el acceso al árbol de la vida, y así si enumeráramos las consecuencias, no nos alcanzarían los dedos de nuestra mano. Porque fueron muchas las consecuencias por haberse opuesto al plan de Dios. Ahora, hay algo muy importante. Al momento que ellos se dan cuenta de esto, lastimosamente ya era demasiado tarde. Observen este punto, hermanos. Analicemos esto. El Señor nos concedió al Adán caído y desobediente la misma confianza que depositó en el Adán leal y puro que vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, apliquémoslo en nuestra vida. Si nosotros le confiamos a algo muy importante, algo muy personal a alguien, y lastimosamente esa persona no es desleal, nos traiciona, ¿qué va a suceder? ¿Le vamos a depositar la misma confianza a nosotros? Definitivamente no. Lo mismo sucedió con el hombre. Dios le había confiado absolutamente todo al hombre. Dios bendijo al hombre y le dijo que se multiplicase, que se multiplicase, que señorease con todo lo que Dios había creado. Pero ¿qué sucedió después? ¿Qué autoridad iba a tener el hombre después de haber transgredido la voluntad de Dios? Absolutamente ninguna. Entonces en ese momento el hombre comprendió todo lo que había perdido a consecuencia del pecado, a consecuencia de haber sido desleal a Dios. Los ojos de Adán y Eva fueron realmente abiertos. Oigan esto. Recordemos que la serpiente le dijo, serán como dioses sabiendo el bien y el mal. Y dice la matutina del Cristo triunfante, Adán y Eva fueron, los ojos de Adán y Eva fueron realmente abiertos. Pero la pregunta es, ¿pero para qué? Para ver su propia vergüenza y ruina, para comprender que el ropaje de luz celestial que los había protegido ya no los rodeaba como su salvaguardia. Sus ojos se abrieron para ver que su desnudez era el fruto de su transgresión. Muchas veces, queridos hermanos, nuestros ojos también necesitan ser abiertos para que podamos comprender lo vil que hemos caído a consecuencia del pecado. Dios nos libre, queridos hermanos, para que nuestros ojos sean abiertos demasiado tarde. Dios nos ayude para que podamos, en lugar de eso, ser fieles mejor, para no caer en estas consecuencias de oponernos al plan de Dios. Y oigan esto, ese es un consejo para nosotros. Todos aquellos que en estos días permitan que Satanás los utilice como instrumentos para conducir a otros a ignorar los mandamientos de Dios, están bajo la maldición del cielo. Todo aquel que sirve de obstáculo para la preparación de alguien más, déjeme decirle, querido hermano y querido amigo, la maldición del cielo está bajo usted, por no dejar que la otra persona se prepare para la eternidad. Nuestra única seguridad se encuentra en manifestar una fe que no se divida, una fe que diga, así dice el Señor. Esta es la declaración de la verdad. Los que se aparten de la verdad por cualquier motivo que no tenga ningún peso, o por cualquier motivo, por grande que fuera su sabiduría y reputación, y que se aventure a recorrer una senda de su propia elección, estarán siguiendo a un líder falso y él los conducirá por sendas extraviadas. No pensemos, hermanos y amigos, que el seguir los pasos de nuestros primeros padres después de la transgresión nos traerá algo bueno. No pensemos que el seguirla o imitar a los impíos nos traerá una recompensa buena, sino todo lo contrario. Todo aquello que vaya en contra de los planes divinos siempre nos traerá consecuencias, hermanos. Así como lo sucedió a nuestros primeros padres, también nos va a suceder a nosotros. Dios puede ayudarnos, hermanos, para que no podamos caer en este terrible pecado. Que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda ayudar. Es mi mayor deseo. Amén.
Bien, hermanos, para concluir con este devocional matutino, nuevamente los invito para que podamos dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Creador. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, te damos gracias por la luz que nosotros tenemos mediante su palabra. Ayúdenos a atesorarla, a guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente y a ponerla en práctica para que podamos ser fieles, leales y no seamos destituidos como lo fueron nuestros primeros padres. Bendiga a nuestras familias representadas, bendiga a mis amigos y hermanos que nos han acompañado en este devocional. Y le imploramos que nos ayude a prepararnos para cuando usted venga, lo podamos ver para vida eterna. Son favores y súplicas que le imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda morar en nuestros corazones y Él pueda acompañarnos en este día. Mi mayor deseo. Amén.